Buenas noches. Continuando con este módulo de la investigación preparatoria, en esta reunión nos toca ver el tema de el juez de la investigación preparatoria. Bien, entonces, retomando el tema, vamos a decir que el juez que participa dentro de la investigación preparatoria es un magistrado quien tendrá una estrecha y directa relación con el fiscal en la etapa investigatoria. ¿Qué quiere decir esto? Que el juez como magistrado no solamente va a cumplir un rol de filtro dentro del proceso penal, sino que va a ser quien va a evaluar la acusación que en su momento formule el fiscal. También va a realizar una función de vigilancia durante la investigación preparatoria como juez de garantías, preservando el principio de legalidad dentro del proceso. O sea, va a actuar vigilando, ¿no?, que se lleven a cabo las reglas de un debido proceso. Un debido proceso. Bien, hasta ahí. ¿Y qué más podemos decir de la actuación del juez dentro del proceso penal? ¿Por qué? Porque es menester, ¿no?, de quienes habla de decir que el juez es uno de los actores dentro del proceso penal, porque va a interactuar primero con el fiscal, con la defensa y también con los órganos de apoyo. Muy importante, ¿no? Pues eso es dentro de las funciones que tiene el juez como actor. Entonces, ante el juez de la investigación preparatoria, van a acudir las partes a fin de que se dicten medidas necesarias que permitan asegurar un mejor desarrollo de la investigación, ¿no? Y el juez está revestido de facultades para dictar medidas coercitivas y pronunciarse sobre los medios de defensa que planteen las partes, así como controlar el cumplimiento de los plazos del proceso. Bien, entonces, ¿y por qué nos podemos hacer la pregunta, ¿no? ¿Por qué el juez cuenta con estas facultades coercitivas y no el fiscal? ¿No? Entonces vemos acá que estas facultades coercitivas de regulación, de control, de vigilancia, son facultades que están revestidas en el juez. ¿Por qué? Porque el fiscal no cuenta, ¿no?, con facultades coercitivas. Es por ello que el fiscal siempre va a requerir del órgano jurisdiccional siempre para que resuelva las medidas de coerción con la finalidad de asegurar la prueba y la eficacia del proceso. Y el Código Procesal Penal, en el artículo 323, nos va a indicar cuáles son estas facultades que tiene las cuales revisten sobre la persona del juez. ¿Y por qué? O sea, se dice que el fiscal va a requerir al órgano jurisdiccional para que resuelva no solamente las medidas de coerción, sino también, es muy importante, la finalidad de asegurar la prueba y eficacia en el proceso. O sea, el juez de cierta forma va a revestir de legalidad
y de eficacia las actuaciones del fiscal dentro de una audiencia. O sea, el juez va a convalidar esas actuaciones, esas pruebas que en algún momento pueden ser cuestionadas por la defensa. Es por ello la importancia que tiene el juez. Por eso se le llama, en esta etapa se le llama juez de garantías. Entonces, vamos a ver cuáles son las facultades que tiene el juez conforme el artículo 323 del nuevo Código Procesal Penal. Dentro de la investigación preparatoria, la primera facultad que tiene el juez, ¿no? Decidir el apersonamiento de las partes en el proceso. Cuando se constituyen en parte civil, en tercero civil o en tercero coadyuvante. Dictar medidas cautelares coercitivas, cautelares o coercitivas reales y personales. ¿Por qué? Porque el juez es quien va a dictar, ¿no?, la medida cautelar, va a dictar el embargo, va a dictar si es la comparecencia, si es la detención, la prisión preventiva, ¿no? Reales y personales, ¿no?, cuando se refiere a objetos, por ejemplo, se traba embargo sobre los bienes, ¿no? Y cuando son las medidas cautelares coercitivas personales, como son la prisión preventiva, la comparecencia, el impedimento de salida del país, el arresto domiciliario, ¿no? Va a emitir pronunciamientos sobre la actuación de determinadas diligencias de investigación cuando sean rechazadas por el fiscal. ¿No? Normalmente este pronunciamiento pues se realiza en una audiencia de tutela de derechos, ¿no? Asimismo, dirige las audiencias sobre los pedidos formulados por las partes, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, una tutela de derechos en un control de plazos, ¿no?, o en una tutela de derechos sobre falta de imputación suficiente, ¿no? Otra de sus facultades, va a decidir la actuación de la prueba anticipada. Nosotros en las sesiones anteriores dijimos que era la prueba anticipada, ¿no? La prueba anticipada era una diligencia probatoria que ofrecen las partes cuando esa no se va a poder llevar en su oportunidad, ¿no? Pero siempre por causas debidamente justificadas y motivadas, ¿no? Asimismo, va a dictar la resolución de sobreseimiento del proceso y de enjuiciamiento. Sobreseimiento en caso, ¿no?, de que el fiscal requiere el sobreseimiento de la investigación preparatoria, y su auto de enjuiciamiento si es que acoge la acusación que formule el fiscal, ¿no? Y asimismo también va a decidir sobre el control de plazos, ¿no? Sabemos también que el control de plazos también no constituye una forma de tutela de derechos, ¿no?, las que pueden llevar las partes, no siempre sobre la decisión fiscal. Entonces, ¿y qué más corresponde al juez de la investigación preparatoria? También corresponde al juez de la investigación preparatoria pues realizar, a requerimiento del fiscal o solicitud de las demás partes, actos procesales debidamente expresados en la ley procesal. Pues bien, veamos ahora dentro de las diligencias preliminares cuál es la actuación que tiene el juez, ¿no? Primero es necesario saber que los actos procesales se llevan a cabo de dos formas, ¿no? Una es de oficio, y otra es a instancia de parte, o como se conoce en el lenguaje más simple, a pedido de parte. En este caso,
las actuaciones del juez dentro de las diligencias preliminares, estas van a realizarse a pedido de parte siempre. El juez va a intervenir ya sea a pedido del fiscal o a pedido de alguna de las partes. ¿Cómo es esto? Si nosotros vemos fiscal, defensa, entonces el fiscal siempre va a hacer requerimientos. ¿Ya? Y la defensa va a solicitar siempre la tutela de derechos. La defensa puede solicitar el control de plazos, ¿no? Y otras diligencias que no estén expresamente definidas en la ley. El juez que puede requerir la prisión preventiva. Hasta aquí también puede solicitar que se le ponga en conocimiento de la imputación, la defensa, ¿no? Prisión preventiva. El fiscal, ¿qué requiere? ¿Qué le requiere al juez? La prisión preventiva. ¿Qué le requiere? Medidas cautelares. Medidas cautelares de carácter real. ¿Qué son estas medidas cautelares? El embargo, una de las más conocidas. Una medida de cautelar de carácter personal, el impedimento de salida del país. De salida del país. ¿Qué más puede requerir el fiscal? La incorporación de una persona natural o jurídica en el proceso. Puede pedir que pase de testigo a investigado. Puede pedir la variación de esa situación jurídica. Y la contraparte, pues, pero todo esto, ¿hacia dónde va? Tanto el juez como la defensa, hacia el juez de la investigación preparatoria, es quien va a decidir todo esto. También el cuestionamiento de actos y pruebas se llevan a tutela ante el juez. Entonces es importante que nosotros vamos a ver eso, ¿no? Entonces decimos, ¿no? Su actuación es a pedido de parte siempre, ¿no? Va a resolver los pedidos de tutela de derechos, controles de plazos, siempre en audiencia. Detenciones preliminares, allanamientos, confirmatorios de incautación, lo que hablábamos de las medidas, requerimientos que hace el fiscal en este tema. Entonces, asimismo, muchas veces el juez de la investigación no va a ser de la misma forma de pensar que el fiscal o que la defensa, ¿no? Siempre puede tener un criterio distinto. Y obviamente que la decisión que en audiencia emita el juez, si
no se está de acuerdo con la misma, ¿no? Se podrá impugnar al superior, ¿no? Previa sustentación y motivación del agravio. Y hoy en día ya vemos que incluso la sustentación de un acto o resolución que emite el juez dentro de una audiencia, esta tiene que ser sustentada también de manera oral en el acto. Ya no es de que me reservo el derecho de, como se hace en el Código de Procedimientos Penales, ¿no? Me reservo el derecho de interponerlo dentro de los 3 días. ¿Para qué? Para que, de acuerdo al artículo 300 del Código, me den 10 días más para sustentarla de manera escrita, ¿no? Acá ya no, acá se interpone en el momento. Y esa es una situación también que resulta ser más viable y más práctica. ¿Por qué? Porque el juez se va a ver en la necesidad de resolver esa impugnación, darla a trámite, ¿no? Para que el superior indique, o a su vez también, si lo estima conveniente y está dentro de sus facultades, puede rechazar cualquier pedido de la defensa del fiscal que considere que no está acorde a la ley o no está tiene la debida sustentación y motivación. Bien, entonces dentro de las actuaciones del juez en la investigación preparatoria, vemos que se presenta la figura de la tutela de derechos, ¿no? La tutela de derechos. ¿Y qué cosa ampara la tutela de derechos? Lo vimos hace un rato, ¿no? Lo dijimos, ¿no? Por ejemplo, la defensa puede acudir ante el juez. ¿Para qué? Primero, que se le ponga en conocimiento los cargos imputados, ¿no? ¿Por qué razón se me está aperturando investigación preparatoria? Ojo, la razón nada más de la investigación preparatoria, el conocimiento de las causas de detención. Cuando a una persona es detenida de manera irregular y no se le pone a su alcance cuáles son los motivos por qué esta persona está siendo privada de su libertad, puede llevarlo al orden de detención girada. No se le ha hecho entrega de su papeleta de detención. Información de persona o institución de detención e inmediatez. No se ha informado de la detención. La posibilidad de realizar una llamada. El ser asistido por su abogado. El conferenciar en privado con su abogado, ¿no? Todos estos derechos están amparados, ¿no? Y dentro de la investigación preliminar se plasman en el acta de información de derechos del detenido. ¿Se acuerdan que hablamos en las clases anteriores que contenía esta acta de información de derechos del detenido, la cual siempre está suscrita por el fiscal, el personal policial, y el detenido, y muchas veces conjuntamente con su abogado defensor. Y estos son derechos fundamentales inherentes a toda persona. Por eso
la ley sabiamente lo pone como tutela. Tutelar, ¿qué significa? Proteger. Se llama, como son derechos protegidos, son derechos amparados, son derechos tutelados. Entonces el legislador le puso el nombre de tutela de derechos. Pues bien, entonces, ¿qué otros derechos amparados hay acá dentro en esta audiencia, no? La abstención de declarar de manera voluntaria, la presencia del abogado en su declaración y otros actos que requiera su presencia, el no ser objeto de medios intimidatorios, coactivos, contrarios a la dignidad, no al sometimiento de métodos que altere su libre voluntad. ¿Qué quiere decir esto, no? Algo que se utilizaba en la antigüedad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Muchas veces a una persona le pueden sacar su declaración bajo amenaza, coacción, o de repente mediante medios de tortura psicológica o física. No, muchas veces, ¿no? Lo paran, ¿no? Lo jalan de los pies, o le pasan corriente, o lo golpean, o lo meten pues en la tina con agua, ¿no? Entonces, a esto se refiere. No sufrir de restricciones ilegales, ¿no? Usted sabe que el derecho es irrestricto. Entonces, una persona no se le puede restringir en forma prohibida de sus derechos fundamentales. Otro, ser examinado por un médico legista u otro profesional para que dé fe del estado en que se encuentra la persona al momento de su detención. Y eso también es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces las personas al momento de ser detenidas son muchas veces abusadas, golpeadas, ¿no? Por parte de la autoridad, ¿no? ¿Y qué sucede? Que normalmente a una persona, cuando es detenida, lo primero que hacen es llevarla al médico legista, ¿no? Para que se le practique su reconocimiento médico legal. Está bien, perfecto. Y esta persona puede estar detenida de 1 a 15 días según el delito que cometa. Y debe necesariamente pasarse un nuevo reconocimiento médico legal antes de ser puesto a disposición de la Fiscalía. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque así se va a salvaguardar el derecho a su integridad física. Se va a tener la certeza que esta persona, ¿no? Que la persona no ha sido maltratada, no ha sido torturada, no ha sido víctima de ningún tipo de maltratos. Entonces, perfecto, entra en buenas condiciones físicas a la dependencia policial y asimismo debe salir en las mismas condiciones que ingresó. ¿Y cómo eso? Mediante otro reconocimiento médico legal antes de ser puesto a disposición. ¿Por qué? ¿Qué sucede? ¿Cuál es la mala práctica que muchas veces hace la autoridad? ¿No? Ingresa como detenido a la dependencia policial, ¿no? Depende si es 24 horas o el lapso de 15 días. Y dentro de ese lapso, esta persona pues es víctima de maltratos, es víctima de abusos, es víctima de tortura y es puesto a la Fiscalía. En ese estado. Y obviamente pues que con el paso de los días muchas veces las huellas de las lesiones se van. Pero entonces, ¿qué pasa? Esta persona denuncia, ¿no? Denuncia el abuso y el atentado de sus derechos humanos.
Y entonces, cuando uno investiga esto, ¿qué sucede? El fiscal lo primero que hace es revisar los actuados. Perfecto, este señor, ¿cuándo ingresó a la dependencia? Tal día. Su reconocimiento médico legal está, efectivamente. Pero ¿dónde está el reconocimiento médico cuando salió? ¿Por qué no pasó? En cambio, ahora, con el nuevo ordenamiento procesal, dentro de la investigación preliminar, la investigación preparatoria, la defensa lo puede pedir y el juez lo va a ordenar, porque es un derecho fundamental. Por eso que se llama tutela de derechos, ¿no? ¿Y cuál es la finalidad, pues, de la tutela de derechos, ¿no? La doctrina dice que la finalidad de la tutela de derechos es la protección, resguardo y efectividad de los derechos del imputado, los cuales son reconocidos por la Constitución y las leyes, ¿no? Dentro de qué, en las diligencias preliminares de la investigación preparatoria. Solo dentro de esas etapas es importante saber, o sea, ¿para qué vas a acudir al juez de garantías? Protección y resguardo de los derechos fundamentales reconocidos por la ley, solamente dentro de la etapa preliminar, de las diligencias preliminares o de la investigación preparatoria propiamente dicha. ¿Por qué? Porque uno no puede llevar a tutela de derechos determinadas articulaciones que no sean derechos fundamentales. Por ejemplo, si la defensa quiere cuestionar un acto de investigación, no lo va a llevar a tutela de derechos, porque el juez no lo va a amparar, porque el cuestionamiento de los medios probatorios o de alguna otra actuación dentro del proceso corresponden a determinados estadios procesales. Para eso estará la etapa intermedia de control de acusación, control de pruebas, el juicio oral propiamente dicho, ¿no? Entonces, ese es un temita que nosotros vamos a aclarar, vamos a ilustrar un poco más adelante. Vemos también que existen dos clases de tutela de derechos: la tutela coercitiva, tutela reparadora, que es para subsanar una omisión que se ha suscitado dentro del proceso, y la tutela correctiva, la cual va a poner fin al agravio a determinado derecho constitucionalmente reconocido. Y acá se pone un acuerdo plenario 4 del 2010. Acuerdo plenario 4 de 2010. Ustedes me dirán, un acuerdo plenario. ¿Sabe usted qué es un acuerdo plenario? Ya, yo les voy a, antes de eso deben de saber ustedes qué cosa es un acuerdo plenario. Un acuerdo plenario, ¿saben qué es un pleno? Un pleno, ¿qué? ¿No? Es una reunión de los jueces de la Corte Suprema, con representantes de la sociedad, y juristas, para debatir
un tema en específico en bien de la sociedad. ¿Y a qué me refiero cuando digo esto? Y a esta decisión a esta decisión a la que arriben los jueces supremos va a tener carácter vinculante en las decisiones de todos los jueces de la República. De todos los jueces de la República sobre un tema en específico. Y en este caso va a ser el acuerdo plenario que va a regular la audiencia de tutela de derechos. ¿Por qué? Porque sabemos por cultura general y por cultura jurídica que la ley no ampara el abuso del derecho, ¿cierto? Entonces, este acuerdo plenario ha sido dado para que la defensa no haga un mal uso de este mecanismo procesal. Entonces vemos que hay dos tipos de tutela: la correctiva, para poner fin al agravio, y la reparadora, que es para subsanar la omisión que se puede haber cometido. Entonces, ¿qué nos dice la literatura? Que la doctrina ¿qué nos dice la doctrina? Que la tutela de derechos, entonces, es una de las nuevas instituciones jurídicas reguladoras en este nuevo código, ¿no? Mecanismo procesal que viene siendo utilizado como una herramienta eficaz por parte de la defensa, ya sea la defensa pública o la defensa privada. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Para resquebrajar la teoría que hace el Ministerio Público, o sea, para tirarse abajo al fiscal, que no prospere su teoría del caso, ¿no? Y vemos entonces que la aplicación de la tutela de derechos y las otras modalidades hacen que su estudio sea cada vez mayor, ¿no? Y vemos a lo largo de la experiencia que se han dado varias situaciones que no están reguladas por las normas. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestra norma tiene vacíos, no es lo suficientemente clara, muchas veces es ambigua. Nuestro legislador muchas veces no quiere ponerle los límites antes de promulgarla, sino dentro de su vigencia se irá modificando, se irá perfeccionando, en vez de hacerlo antes de que la ley entre en aplicación, ¿no? Entonces, ante esta situación, pues se ve muchas veces los magistrados obligados a acudir a métodos de interpretación o integración de las normas para no dejar de administrar justicia,
Pero justamente para eso, ¿no? Para que no se dé esa interpretación y para que exista un criterio uniforme dentro de las decisiones de todos los jueces del Perú, es que aparece este acuerdo plenario 4 de 2010, que va a establecer las pautas para qué cosa vas a llevar a una audiencia de tutela de derechos y qué cosa no. O sea, ¿qué quiere evitar? ¿Qué se quiere con este acuerdo plenario? Que no se desnaturalice la institución de la tutela de derechos, o mejor dicho, que no se prostituya muchas veces, como se hace con las acciones de garantía, ¿no? Si nosotros nos ponemos a hacer una comparación, ¿no?, con la tutela de derechos y las acciones de garantía, ¿no?, donde tenemos el habeas corpus, el amparo, el habeas data, nosotros vemos en el día a día, en las noticias mediáticas, cómo los abogados hacen uso indiscriminado, hacen abuso de su derecho en estas acciones de garantía. Y en casos mediáticos que son de conocimiento público. No lo voy a referir porque no quiero mezclar la política con lo académico, pero es por todos conocido, ¿no? Entonces, es por ello que se dio este acuerdo plenario, que vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, la tutela de derechos viene a ser un instrumento idóneo para salvaguardar las garantías del imputado. Va a regular las posibles desigualdades entre el perseguidor y el perseguido. ¿Por qué? Porque en este código, en este sistema procesal, dijimos pues que uno de sus principios en que se sustenta también es el de la igualdad de armas, ¿no? Entonces, la tutela de derechos va a ser un instrumento importante para realizar el control de la legalidad de la función que realiza el fiscal. Y el fiscal siempre va a deber conducir toda su estrategia persecutoria dentro del marco de las garantías básicas, ¿no? Siendo consciente que cualquier acto que traspase esas garantías básicas va a ser controlado pues por el juez de la investigación preparatoria. Hasta ahí estamos. ¿Alguna pregunta? Cuando se dictamina una tutela colectiva, ¿es igual como decir una tutela protectora? No, una tutela colectiva. Correctiva. Ah, correctiva. Sí. Cuando se dispone una tutela colectiva puede ser, o sea, es como sinónimo. No, correctiva. Correctiva es a efectos de corregir el acto que se está impugnando. Hace un momentito vimos, ¿no? Sí. Es la tutela correctiva es aquella tutela que pone fin al agravio. Por ejemplo, vimos nosotros conocimiento de los cargos imputados. En la audiencia de tutela de derechos, el juez dispone, se le ponga en conocimiento de los cargos imputados.
¿Qué va a hacer el fiscal? Corregir esa situación, porque ya lo ordenó el juez. Esa es la tutela correctiva. Entonces, vamos a ver también de qué características se reviste, ¿no?, esta tutela de derechos, ¿no? De acuerdo a lo planteado en el Acuerdo Plenario 4/2014, que es importante que ustedes tengan conocimiento de ese documento del Acuerdo Plenario 4/2014. Lo pueden descargar de la internet y ustedes ahí se van a dar cuenta el análisis concienzudo que hacen los jueces de la Corte Suprema a efectos de regular este procedimiento, a efectos que a partir de esto se da un solo lineamiento, se lleva una sola línea. O sea, ya los jueces no van a interpretar, no van a crear de un modo muchas veces indiscriminado, ¿no?, a efectos de resolver. Y lo vamos a ver. Y lo vamos a ver, ¿por qué? Porque cuando entró en vigencia el nuevo Código Procesal Penal en Lima, ¿no?, en Lima específicamente, en el tema de delitos de corrupción de funcionarios, haciendo una interpretación equivocada, no solamente por parte de las defensas que planteaban estas acciones, sino por parte de los jueces también. Le damos un ejemplo. Cuando estamos dentro de la investigación preparatoria, dentro de la estructura administrativa del Ministerio Público, se rige por un texto único ordenado de procedimientos administrativos, ¿no? Entonces, se dice, ¿no?, que con la nueva legislación procesal, todas las partes tienen derecho a la carpeta fiscal, perfecto, y pueden pedir copia de todos los actuados que les sean útiles para su estrategia de defensa, perfecto. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero ¿qué sucedía? Que la defensa solicitaba su derecho a la expedición de copias simples de los actuados, ¿no? ¿Y qué pasaba? Que muchas veces, ¿no?, los actuados son voluminosos, no son 10 hojas ni 20 hojas, son 100, 200, 500 hojas. ¿Qué se le decía al abogado de la defensa? Ok, muy bien. Previamente, cumpla con el pago de su derecho de expedición de copias. Conforme lo ordena el TUPA del Ministerio Público. ¿Y qué hacía el abogado? Nos llevaba tutela de derechos para expedición de copias gratuitas. ¿Se imagina usted? ¿No? Y muchas veces, ¿no?, diciendo pues que se estaba vulnerando su derecho al acceso a la carpeta fiscal, y entonces se vino una avalancha pues de audiencias de tutelas de derechos, ¿no?, por expedición de copias gratuitas.
en que en algunos el juez decía no al lugar, y en el otro decía sí, expídesele las copias, ¿no? Entonces, lo cual pues causaba un perjuicio tremendo, ¿no? Y que al final esto pues, este tema de la tutela de derechos por expedición de copias se fue hasta la Corte Suprema en casación. Y en casación se pudo ya más o menos determinar cuál era el criterio, ¿no?, que se debía seguir, pero ustedes se dan cuenta, o sea, estaban desnaturalizando, ¿no?, el proceso de la tutela de derechos, ¿no? Y había miles de argumentos a favor y en contra, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Muchas veces los investigados eran personas que tenían pues poder adquisitivo, gozaban de defensa técnica particular, o sea, pagaba, para él pagaba, se había pagado su abogado. Entonces nosotros decíamos, no, si el señor tiene plata para pagar su abogado, entonces mucho más pues, no va a tener pues, para pagar 20 soles por una expedición de copias. Pero no, el abogado te llevaba a tutela, no, porque está exigiendo un derecho. Está bien, el derecho nadie se lo quita, pero la forma de acceder a ese derecho es distinta, ¿no? Y así había muchas otras situaciones que vamos a ver que hacían que te lleven a tutela de derechos. Por eso, ¿qué se establece? Que la tutela de derechos es un mecanismo residual, o sea, va a operar siempre que el ordenamiento procesal no especifique un camino determinado para que puedan reclamar un derecho afectado. O sea, ya en última instancia, si no está previsto dentro de la ley, lo podrás llevar a tutela de derechos. Que se sabe también que la tutela de derechos puede plantearse contra las disposiciones fiscales o requerimientos, pero no puede ir contra la inadmisión del Ministerio de Defensa, no puede ir contra la administración, contra esa inadmisión, ¿ya? Eso es bien, está bien marcado, y eso lo dice, ¿no?, el mismo Código Procesal Penal. Y eso es algo muy interesante que vamos a ir viendo poco a poco, porque este procedimiento ha ido de menos a más. Entonces, si nosotros empezamos a ver el procedimiento, ¿no? Primero se solicita ante el juez de la investigación preparatoria. Esta solicitud va a ser de manera escrita, de manera oral. De la misma forma va a ser calificada y puede ser rechazada de manera liminar. ¿Por qué? Porque se sabe que muchas veces la tutela de derechos lo único que es utilizada como un mecanismo dilatorio dentro del proceso, que busca afectar un poco la labor investigatoria que realiza el fiscal. Este se realiza en una audiencia o de manera excepcional sin audiencia. ¿Cuál es su efecto? La exclusión de determinados actos fiscales que se consideren viciados, así como la exclusión de material probatorio obtenido ilegalmente. Bueno, yo acá en esta parte también soy de la opinión que
Esta exclusión del material probatorio para mí sería mejor. Se puede dar dentro de tutela de derechos, ¿no? Pero para mí es mejor que sea ventilado en la etapa intermedia. Justamente en la etapa intermedia, donde se realiza el control de acusación y la admisión de medios probatorios. ¿No? Para mí corresponde esto a otro estadio procesal, pero así lo han planteado nuestras autoridades. Entonces, es importante saber, la tutela de derechos jamás va a poder plantearse contra la disposición de formalización de la investigación preparatoria. ¿Por qué? Porque este es un acto unilateral del Ministerio Público que no puede ser apelado ni atacado. Pero sí puede, en todo caso, plantearse una tutela de repente contra el contenido, contra las actuaciones, pero más no contra la propia disposición. Es igual como con el antiguo código, en el Código de Procedimientos Penales de 1940, que dice: el auto de apertura de instrucción que es la partida de nacimiento del proceso penal, no es apelable. Solamente se puede apelar el extremo de la medida coercitiva, tanto de carácter real como de carácter personal. De igual forma acá, en el nuevo código no puede plantearse una tutela de derechos contra la disposición de formalización de la investigación preparatoria. ¿Ok? Bien, entonces como conclusión, ¿qué tenemos? Que la tutela de derechos es una garantía, ¿no?, que tiene el imputado cuando se ve afectado y vulnerado en uno o varios de sus derechos fundamentales, ¿no? Y va a acudir al juez de la investigación preparatoria para que controle la legitimidad o la legalidad, ¿no?, de los actos de investigaciones realizados por el fiscal, y de ser el caso, se subsanen estas acciones u omisiones, ¿no?, que van a quebrantar los derechos de las partes, ¿no? Y miren, aquí hemos tomado un flujograma. Nos ha costado trabajo conseguir este flujograma, ¿no? ¿Cómo es el procedimiento de la audiencia de tutela? ¿No? Vemos que aquí el paso número 1 de la solicitud de la tutela. Esta puede ser aceptada o puede ser rechazada. No sé si se ve bien, ¿no? Esta puede ser aceptada o puede ser rechazada cuando el juez denota que hay malicia al momento de solicitar la tutela, que ese mecanismo procesal es invocado por la defensa solamente con el ánimo de dilatar o de llevar a menos los actos de investigación del fiscal sin el menor sustento, ¿no? Entonces,
Cuando la acepta, el juez fija fecha y hora para la audiencia, ¿no? Dentro de la audiencia, la defensa pues sustentará cuál es el agravio a esos derechos fundamentales, los cuales se habrían visto pues conculcados por alguna actuación del fiscal, y va a declararla o improcedente o procedente, como lo dijimos hace un ratito. Si la dicta procedente, se corrige o se protege. Se dicta la medida correctiva o la medida de tutela, ¿no? Y del mismo modo, si esta no ha sido tomada bien por alguna de las partes, ¿no?, podrá apelar contra esa decisión. Ahora, es importante también saber cuáles son los problemas que muchas veces se van a presentar dentro de una audiencia de tutela de derechos. No solamente es saber en la teoría, dentro de la teoría, cómo es la audiencia, sino también qué casos se presentan dentro de la misma. Vemos entonces que en la audiencia de tutela de derechos también se va a cuestionar la decisión fiscal. Se va a cuestionar una decisión fiscal, ¿no?, dentro de la investigación preparatoria. Y justamente el acuerdo plenario 4 de 2010 es el que pone las reglas dentro de esta audiencia de tutela de derechos. ¿Y qué dice? La vía de la tutela solo está habilitada en aquellos casos que se vulnere algunos de los derechos esenciales asociados en términos amplios a la defensa, ¿no? La decisión fiscal de continuación de la investigación preparatoria es una actuación unilateral y no puede ser ni impugnada ni dejada sin efecto por el juez de la investigación, lo que hace un momentito hemos dicho. Y le hice el paralelo con el auto apertorio de instrucción en el antiguo código, ¿no? Asimismo, en el proceso formalmente iniciado, las partes pueden hacer uso de sus medios de defensa, ¿no?, para evitar un proceso en el que no se haya verificado los presupuestos esenciales de imputación. Por ejemplo, la excepción de improcedencia de la acción o de prescripción. Por eso, antes que se ponga en vigencia este acuerdo plenario, te planteaban una excepción en tutela de derechos, y la tutela de derechos no es para eso. Este es un mecanismo, ¿no? Las excepciones son mecanismos netamente procesales, son incidencias, articulaciones, más no vulneración de derechos. Por eso uno siempre debe tener en claro al momento de que va a plantear algún recurso o alguna articulación, ¿no?, en qué estadio procesal se va a hacer esto, o en qué momento vas. Por ejemplo, si uno está en una audiencia de imputación de cargos, uno no puede interponer un medio de defensa por causas eximentes de responsabilidad, o uno no va a interponer una acción de naturaleza de acción, sino no está respetando el trámite ni la naturaleza del proceso.
¿no? Y es justo lo que se ha buscado regular con el acuerdo plenario 4 del 2010. Entonces vemos acá también, ¿no?, que pese a lo dicho, existen casos en los cuales el Ministerio Público, ¿no?, emite su disposición fiscal sin cumplir con las exigencias mínimas de motivación. Sí, muchas veces sucede eso. Es cierto. Los fiscales no son perfectos tampoco, ¿no? ¿Y qué hacemos contra eso, no? ¿Cuál es el riesgo que trae esto? El riesgo va a ser, pues, obviamente, las constantes solicitudes de tutelas de derechos para controlar la disposición fiscal. Sin embargo, nos dice también, ¿qué podemos hacer? Fijar criterios para evitar que la desautorización. Ya, ¿y cuál ha sido el remedio? Aquí está, pues el remedio es el AP. Ahí está, el acuerdo plenario. Para eso sirve. Por eso yo les pido que lo lean. Que lo lean. ¿Por qué? Porque eso les va a servir a ustedes dentro de su vida, de la vida profesional. ¿Para qué? Para que ustedes puedan y tengan a la mano y sepan cuál es la vía indicada cuando ustedes estén, pues, litigando un proceso penal, ya sea como magistrado o ya sea como defensa, ¿no? Entonces, ¿para qué? Primero, para que su cliente quede satisfecho, y segundo, para que ustedes no queden mal ante ellos, ¿no? Por eso, aquí entonces con esto ya se fijó el criterio, ¿ya? Y vemos cómo se puede evitar esta desnaturalización de la vía de la tutela, ¿no? Tiene que ser una cuestión sumamente excepcional que no esté regulada en la ley. ¿Ok? Dice, la imprecisión de la imputación debe radicar fundamentalmente en los hechos. El juez de la investigación preparatoria solamente va a ejercer una función correctora. El grado de exhaustividad que se le debe exigir al fiscal corresponde al nivel de probabilidad indiciaria e inicial. Y, por último, esta va a ser ejercida a solicitud de parte. Miren, yo les voy a dar lectura de lo que habla del acuerdo plenario. Es importante. Este acuerdo plenario es el sexto pleno jurisdiccional de las salas penales transitorias y permanentes de la Corte Suprema. ¿Qué se arriba en este acuerdo plenario? Los jueces supremos en lo penal integrantes de las salas permanentes y transitorias de la Corte Suprema de Justicia de la República se han reunido de conformidad a lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pronunciando lo siguiente.
Dice: el artículo 71 del nuevo Código Procesal Penal prevé los derechos del imputado y específicamente en el apartado 4 regula la denominada audiencia de tutela. Esta figura legal está prevista en la sección cuarta del Ministerio Público y los demás sujetos procesales, ¿no? El capítulo primero, título segundo, el imputado y su abogado defensor, del libro primero de las disposiciones generales del nuevo Código Procesal Penal. ¿Ya? Entonces, aquí dice, ¿no? Se prescribe que la citada norma dice que el imputado puede hacer valer por sí mismo o a través de su abogado defensor los derechos que la Constitución y las leyes le conceden desde el inicio de las primeras diligencias de investigación hasta la culminación del proceso. Y cuando el imputado considere necesario que durante las diligencias preliminares o en la investigación preparatoria no se han dado cumplimiento a estas disposiciones o que sus derechos no son respetados o que es objeto de medidas limitativas de derechos indebidos o requerimientos ilegales, puede acudir a la vía de tutela al juez de investigación preparatoria para que subsane la omisión o dicte las medidas de corrección o protección que correspondan a la solicitud del imputado, que se resolverá inmediatamente previa constatación de los hechos y realización de una audiencia con intervención de las partes, ¿no? Sabemos entonces que los derechos fundamentales son todos aquellos que están reconocidos y recogidos en nuestra Constitución y las leyes, ¿no? Entonces, dice, ¿no? Uno de los párrafos de esta colección. Las garantías procesales genéricas son aquellas normas generales que guían el desenvolvimiento de la actividad procesal. En ocasiones sirven para reforzar el contenido de las garantías específicas. Su valor se acrecienta cuando se amparan en las garantías concretas que por la circunstancia que fuere no quedaron incluidas de modo expreso en la Constitución. Como lo son, tenemos el debido proceso, el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, tenemos el derecho a la presunción de inocencia y el derecho a la defensa, ¿no? Entonces, vemos que los jueces de la Corte Suprema concluyen, ¿no? La Constitución se convierte así en el referente por antonomasia, no solo del legislador procesal, sino de toda actuación de los encargados de la persecución penal y demás personas que de una u otra manera se ven vinculadas en un caso penal. Tal afirmación implica un deber de protección de los derechos fundamentales durante todo el proceso penal, lo que no significa la omisión de tutelar otros bienes o valores jurídicos constitucionalmente valiosos, ¿no? En la medida que tales derechos son relativos y no absolutos. Por ello, el Tribunal Constitucional ha sostenido que el respeto de los derechos fundamentales de todos los procesados no es incompatible con el deber de los jueces de determinar dentro de un proceso penal debido la responsabilidad o irresponsabilidad, ¿no? Pero aquí es donde se va el punto, ¿no? Neurálgico, como dice, ¿no? Que la finalidad esencial de la audiencia de tutela es entonces la protección y resguardo y consiguiente efectividad de los derechos del imputado reconocidos en la Constitución y las leyes. Desde tal perspectiva, el juez de la investigación preparatoria se erige en un juez de garantías durante las diligencias preliminares y la investigación preparatoria, ejerciendo su función de control de los derechos ante la alegación del imputado. ¿Ya? Entonces, dice, ¿no? De que se ha producido la vulneración de uno o varios de sus derechos reconocidos específicamente en el artículo 71 del Código Procesal Penal, responsabilizando al fiscal o a la policía del agravio. En otras palabras, quiere decir acá el legislador
que su finalidad esencial consiste en que el juez determine desde la instancia de actuación de las partes la vulneración al derecho o garantía constitucional prevista en la citada norma y realice un acto procesal dictando una medida de tutela coercitiva que ponga fin al agravio, reparadora, que lo repare, por ejemplo, o subsanando una omisión protectora. Entonces, ¿no? Dice que al ver todas estas cosas, pues el legislador concluye diciendo lo siguiente, dice, no significa que el imputado o su abogado defensor puedan cuestionar a través de la audiencia de tutela de derechos cualquier tipo de disposición o requerimiento que haga el fiscal, pues solamente se pueden cuestionar los requerimientos ilegales que vulneran derechos fundamentales relacionados con los enumerados en el artículo 71, del Código Procesal Penal, y por lo tanto todos aquellos requerimientos o disposiciones fiscales que vulneran derechos fundamentales pero que tienen vía propia para la denuncia o control respectivo no podrán cuestionarse a través de la audiencia de tutelas. Es lo que yo le dije hace un momento, Una excepción de prescripción, de caducidad o una naturaleza de acción no lo puedes llevar vía tutela de derechos, porque estos mecanismos tienen vía propia. ¿Ya? Entonces, en efecto, ocurre que el Código Procesal Penal ha establecido en varios casos mecanismos específicos para ventilar asuntos relativos a los derechos básicos del imputado, como sucede en la audiencia de control de plazos de las diligencias preliminares o de la investigación preparatoria formalizada, o con aquella sustancia el reexamen de la intervención de las comunicaciones telefónicas o análogas. Por ello, no es errado afirmar que la audiencia de tutela es residual, esto es, que opera siempre que el ordenamiento procesal no especifique un camino determinado para la reclamación de un derecho afectado, Por tanto, el juez de la investigación preparatoria tiene la obligación de convocar a una audiencia de tutela si se presenta una solicitud para tutela del respeto de un derecho que no tenga vía propia, ojo, y no obstante, dice, el juez debe realizar una calificación del contenido de la solicitud, porque eventualmente el agravio puede constituirse en irreparable si se cita audiencia, por lo que en este caso excepcionalmente puede resolver de manera directa y sin audiencia. Asimismo, dice que el juez no tiene la obligación de convocar audiencia en casos que aprecie manifiesta intención del imputado o de su abogado de obstruir la labor de la investigación de la Fiscalía, ya que en vez de debatir sobre la existencia de un agravio de derechos, lo va a llevar hacia otro tema que no es materia de discusión en esa vía, Por tanto, refiere que el juez está habilitado para realizar el control de admisibilidad de la petición y en su caso disponer el rechazo liminar, cuidando siempre de verificar cada caso en particular para no dejar en estado de indefensión al imputado. ¿Entienden? Por eso mismo dice, También se tiene que si bien los actos de investigación realizados por el Ministerio Público gozan del amparo legal por tratarse de la autoridad pública encargada de la persecución del delito, ello no implica que sean inatacables o incuestionables. Puesto que han de sujetarse a la ley y al principio de objetividad, En estos casos de investigación podrán quedar viciados o excluidos
según sea el caso, si se vulneraron derechos fundamentales que se encuentran recogidos dentro del artículo 71, ¿no? Por ejemplo, y da el ejemplo clarísimo, si se efectuó la detención sin haberle puesto en conocimiento al imputado los derechos fundamentales que le asisten, por lo que el juez en audiencia de tutela dictará las medidas que correspondan de acuerdo a ley, ¿no? Dice, ¿no? Asimismo, a través de la audiencia de tutela se podrá solicitar la exclusión del material probatorio obtenido ilícitamente, en los casos que ésta sea la base de sucesivas medidas o diligencias, siempre que no exista una vía propia para alcanzar este propósito y que tenga que ver con la afectación o vulneración de alguno de los derechos fundamentales del imputado reconocido en el artículo 71. ¿No? ¿No? ¿Por qué? Porque la posibilidad de atacar el material probatorio obtenido siempre de manera ilegal deriva del reconocimiento del principio de legitimación de la prueba, ¿no? Axioma que instruye que todo medio de prueba será valorado solo si ha sido obtenido e incorporado al proceso por un procedimiento constitucionalmente legítimo y que carecen de efecto legal las pruebas obtenidas directa o indirectamente con violación del contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona, ¿no? Los cuales se encuentran establecidos en el título preliminar del nuevo código. Bien, entonces el acuerdo plenario concluye. En síntesis, he de afirmar que la tutela de derechos es una garantía específica de específica relevancia procesal penal que puede usar el imputado cuando se ve afectado y vulnerado uno o varios derechos establecidos específicamente en el artículo 71, ¿no? Quien podrá acudir al juez de la investigación preparatoria para que controle judicialmente la legitimidad y legalidad de los actos de investigación practicados por el Ministerio Público y repare, de ser el caso, las acciones u omisiones que generaron el quebrantamiento del derecho de las partes procesales. Esta tutela judicial solo podrá hacerse efectiva durante las diligencias preliminares y la investigación propiamente dicha. Entonces, ¿qué decide, qué cosa es lo que invoca este acuerdo plenario, ¿no? Dicen, primero, establecer como doctrina legal todos los fundamentos que anteriormente les he dado lectura en un extracto, ¿no? Y dice, precisar que los principios jurisprudenciales que contiene la doctrina legal antes mencionada deben de ser invocados por los jueces de todas las instancias judiciales sin perjuicio de la excepción que estipula el artículo 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ¿no? Por eso les decíamos que esta es la regla de juego para la audiencia de tutela. Es importante que ustedes tengan a la mano ¿no? Entonces vimos acá criterios para evitar la desnaturalización de la vía de tutela, ¿no? El juez de la investigación preparatoria deberá realizar un control liminar de la solicitud de tutela. No está obligado a convocar audiencia de tutela en casos de manifiesta improcedencia o evidencien una intención obstruccionista hacia el desarrollo de la función investigadora del fiscal. ¿No? Por ejemplo, anterior al acuerdo plenario en el año 2008, ya se iban estableciendo criterios. Acá vemos un extracto de la Sala de Apelaciones de Moquegua en un expediente en el cual cuestiona una prueba prohibida en audiencia de tutela, ¿no? Cuando esta no es la vía ni el mecanismo. Pero vemos, mira, dice en su fundamento, dice: el imputado podrá cuestionar de manera idónea y con todas las garantías que el debido proceso le brinda
el material probatorio en su contra y que haya sido obtenido directo o indirectamente con violación del contenido de los derechos fundamentales de la persona en la etapa intermedia o en la etapa del juicio oral. No, por eso confirmaron la resolución que declaró improcedente. ¿No? ¿Por qué? Porque no todos los cuestionamientos pueden llevarse a la tutela de derechos. ¿Por qué? Porque la tutela de derechos es una, como ya lo hemos dicho anteriormente, es una institución que se utiliza solamente para la protección de derechos fundamentales. Es un mecanismo solamente se utiliza cuando se ven afectados los derechos fundamentales que están reconocidos en la Constitución y en el título preliminar del Código Procesal Penal. Acá vemos otra del año 2008. Usted sabe que el Código Procesal Penal entró en vigencia primero en Huaura, en el año 2006. Y ahí se fue a La Libertad. La Libertad es el segundo sitio donde se pone en vigencia el nuevo código, ¿no? Y vemos, ¿no? Exclusividad de la vía de tutela para derechos para el imputado. ¿Qué dice? En su considerando. El cuestionamiento de los denunciantes, ahora solicitantes, a la decisión de la señora fiscal provincial de archivar la denuncia de autos resulta totalmente ajeno a la naturaleza procesal del control de la tutela de derechos, la misma que en rigor está habilitada ante la vulneración de algunos derechos del imputado reconocidos taxativamente en el artículo 71, numeral 2. Más aún, si la decisión de archivar una denuncia representa el ejercicio regular de sus funciones como titular de la acción penal pública. ¿No? Por lo tanto, acá obviamente quienes han solicitado la tutela de derechos deben haber sido la parte civil, ¿no? Pero existen por eso, o sea, no todo, en ese momento todo se llevaba a la tutela de derechos, cuando no era la vía idónea para resolver esto. Se sabe si el fiscal emite una disposición, una resolución de archivo definitivo, ¿qué hace la parte? Interpone recurso de queja, ¿cierto? Al superior. Pero ¿por qué va a irse a tutela de derechos? No corresponde a la vía, ¿cierto? No corresponde a la vía. Efectos de una resolución emitida en una audiencia de tutela, ¿no? Y esto es del año también 2008, de la Sala de Apelaciones de Tacna. Vemos. Dice: la resolución firme que declara fundada una tutela de derechos se extiende a todos los que se encuentren afectados por el mismo acto, con prescindencia de quien lo solicitó. O sea, la resolución, la decisión del juez de la investigación preparatoria en una audiencia de tutela de derechos, cuando declara fundada una misma, esta decisión también es extensiva a quienes se deben haber sentido vulnerados pero no la solicitaron, ¿no? Por eso habla de modo, se extiende a todos, ¿ya? Este es un criterio también que ha sido fijado. Ahora, otro tema importante que también es visto dentro del ámbito de las tutelas de derechos es el control de los plazos, el debido control de los plazos. ¿Y qué entendemos por control de plazos, no? Control de plazos es cuando muchas veces el fiscal, como titular de la investigación
preparatoria y de las diligencias preliminares se excede del plazo, ¿no? No observa, es la no observancia o inobservancia, ¿no?, del plazo, va a generar que los sujetos procesales le planteen el control de plazos, ¿no?, o por la inadecuada utilización del mismo. Eso también le atañe, pues, a los fiscales superiores. Bien, vemos entonces que el control de plazos va a ser una modalidad específica de la tutela de derechos, ¿no? Esta modalidad ha merecido una regulación separada de la misma debido a su gran importancia dentro de este sistema procesal. Y miren, si nosotros miramos hacia atrás dentro de la práctica judicial, y esto está tal escrito como yo lo he analizado, ¿no? Damos una mirada hacia atrás dentro de la práctica judicial, vamos a recordar que los armarios de los juzgados están abarrotados de expedientes con causas pendientes de resolver, lo cual genera mucho daño sobre la credibilidad y eficacia en la administración de justicia, y es algo que actualmente se vive en los juzgados de acá de Lima. ¿Por qué? Expedientes sin resolver, sin pronunciamiento firme, o que están en apelación, que queda pendiente de resolver una excepción, la elevada carga procesal, ¿no? Entonces, vemos que esta es una situación anómala de la administración de justicia, ¿no? Y esta obedece netamente, ¿no?, a la legislación del Código de Procedimientos Penales de 1940. Y aquí, dentro de este Código de Procedimientos, dentro de la investigación preliminar, si lo podemos decir así, no estableció un límite temporal definido o definible para la fase de investigación, ¿no?, por la que los hechos podría durar. Una investigación preliminar a nivel fiscal, bueno, ahora ya no, porque el Tribunal Constitucional ya incluso ha puesto, creo que, un límite de hasta 2 años si la investigación es compleja. Pero antes, una denuncia fiscal podría durarte 2-3 años sin resolver. O sea, es hasta ahorita. Lo digo por mi experiencia como magistrado, ¿no? Entonces, ahora con el nuevo código, pues ya esto ya ha cambiado un poco, ¿no? Porque el proceso penal, decir que en la actualidad ya no sucede, nos referimos a los lugares ya donde se entra en vigencia todo, entra en vigencia completa el nuevo código, ¿no? Para acá en Lima no se da, ¿no? Pero vemos que ya el proceso penal tiene etapas claramente definidas y limitadas en cuanto al tiempo, ¿no? Especialmente en la investigación preparatoria, ¿no? Vemos que tiene un plazo de 120 días más 60, y las preliminares son 20 días, ¿no? Y el plazo varía a la complejidad de los hechos investigados, ¿no? Por eso el fiscal debe adecuar la investigación al plazo que la norma le establece, ¿no? Y en caso se exceda, la parte que se considere afectada va a invocar, pues, ante el juez una audiencia de control de plazo, ¿no? Por eso vemos que el artículo 342 del nuevo código establece que quien se considere afectado por una excesiva duración de las diligencias preliminares solicitará al fiscal su conclusión y dicta de la disposición que corresponda. Si el fiscal no acepta la solicitud del afectado o fija un plazo irrazonable, este último podrá acudir al juez de investigación preparatoria, ¿no?, en el plazo de 5 días, instando su pronunciamiento, ¿no?, la cual se va a resolver previa audiencia pública con la participación
del juez y del fiscal y del solicitante. Vemos también que el artículo 343, ¿no?, del Código Procesal Penal refiere que, vencidos los plazos previstos, si el fiscal no da por concluida la investigación preparatoria, las partes pueden solicitar su conclusión al juez de la investigación preparatoria. Para dicho efecto, se citará al fiscal y a las demás partes a una audiencia de control de plazos. Luego de revisar las actuaciones y de escuchar a las partes, se dictará la resolución correspondiente. Acá vemos que hay dos supuestos normativos, ¿no?, que son los que van a dar legitimidad al afectado a solicitar la audiencia de control de plazos, ¿no? Entonces, a la vez le podrá ordenar al fiscal que dé término a las diligencias preliminares y dicte la disposición que corresponda, o, de ser el caso, dicte la conclusión de la investigación preparatoria para que el fiscal emita su pronunciamiento correspondiente, ya sea acusando o requerir el sobreseimiento, ¿no?, de las diligencias. Entonces, es importante ver que el juez, dentro de la investigación preparatoria, pues a la par que el fiscal es el persecutor, el fiscal es el titular del ejercicio de la acción penal pública. Es el titular de la carga de la prueba y es el defensor de la legalidad. Tiene función tripartita. Y el juez va a ser un juez el cual su función va a ser netamente garantista. Vigilar el cumplimiento del debido proceso con sujeción a las normas constitucionales y a los derechos fundamentales contenidos en la misma. O sea, todo acto, el juez, en cierta forma, va a revestir de legalidad y eficacia el aire acondicionado está, ¿no? Sí. a las actuaciones que realice el fiscal dentro de la investigación preparatoria. Ya, entonces, hasta aquí vamos a concluir esta parte diciéndoles que es importante saber, pues,
que ante el juez siempre se acude a efectos de requerir medidas necesarias que permitan asegurar un mejor desarrollo de la investigación, ¿no? Tanto el fiscal como las partes. Normalmente vemos en la práctica que son las partes quienes acuden al juez de la investigación preparatoria, ¿no? A fin de que éste se pronuncie sobre alguna presunta vulneración de los derechos. Y es importante, es importante saber que ustedes recuerden este flujograma, ¿no? Que se presenta en la audiencia de tutela. ¿Qué es lo que puede suceder? No siempre esta va a ser acogida por el juez. Ya lo hemos dicho, ya esta también puede ser rechazada de manera preliminar, ¿no? Cuando el juez denote que aquí hay malicia, pues conducta temeraria, pues, de los abogados, ¿no? Al saber que no es el mecanismo procesal adecuado para solicitar tal o cual o solicitar alguna articulación, ¿no? Entonces aquí también el juez la puede declarar procedente o improcedente, ¿no? Puede admitir el pedido, ¿no? De llevar la audiencia de tutela, pero dentro de la audiencia, escuchando los argumentos tanto del fiscal como de la defensa, los analizará y podrá tomar la decisión de declararla viable o no viable, ¿no? Más aún cuando hoy en día ya se tienen ya precisas cuáles son las reglas de juego en el tema de las audiencias de tutela, ¿no? Y ojo que aquí va por ejemplo, ¿no? La control de plazos, imputación de cargos, ¿no? Expedición de copias, ¿no? Etcétera. O sea, la tutela de derechos es bastante amplia, ¿no? Pero como dice la norma, en aquellos casos que la ley no lo prevea, que no tengan vía de tramitación propia, ¿no? Entonces uno debe saber, a ver, si yo voy a plantear tal o cual situación al juez, ¿lo tramito como incidencia o lo tramito como tutela de derechos? Eso es lo que uno debe siempre tener bien en claro. O sea, uno va a llegar al juez, ¿no? Va a llegar al juez, pero tienes que saber, hay varios caminos, ¿no? Todos los caminos llegan a Roma, pero tienes que saber cuál es el adecuado y qué vas a plantear en cada uno de estos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si es una excepción, si es una tutela o es una impugnación, ¿no? O sea, uno siempre debe saber hacia dónde es el camino procesal por el cual el juez le va a resolver o va a amparar de la mejor forma su pedido. Bien, entonces hasta aquí
hasta aquí vamos a llegar con la reunión del día de hoy. Ya de la próxima ya terminamos con las diligencias, el carácter de las diligencias de la investigación preparatoria y de cómo finaliza esta etapa de la investigación preparatoria. Ya, entonces ahí les estoy dejando todo el flujograma de la investigación preparatoria para que ustedes puedan, en cierta forma, ¿no? Ilustrarse de todos los pasos, cómo actúan las partes dentro de la investigación. Muchas gracias.